Bienvenidos al podcast Poder para Cambiar, conducido por el conferencista Jason Friend, para toda persona que desea experimentar una vida nueva y romper con los patrones destructivos en sus vidas. Escuchemos. Muy bien, queridos amigos y amigas, ¿cómo estamos? Gracias a Dios, gracias a en este minuto tan especial escuchar su programa Poder para Cambiar con Jason Friend. Si por primera vez, a través de su radio Nueva Vida, obviamente, su red de emisoras de bendición. Y si lo hace por primera vez, muy bienvenido, amigo, amiga. Allá usted que lo conoce, Jason es un siervo del Señor Jesús, ministro, evangelista, conferencista, y aquí está a la disposición de todos ustedes. Si usted tiene algo en su corazón, que no sé, muchas veces un sentimiento que no le gusta, estar pasando por alguna dificultad, o entonces algunos patrones negativos que todos tenemos, patrones destructivos igualmente, heridas que aún están abiertas. Jason está para a través de la palabra del Señor abrirle su corazón y hablar con todos ustedes. Gracias. No se trata de un programa de consejería, pero una vez más, Jason, a través de la palabra del Señor Jesús, le va, a cambiar su corazón la mayoría de las veces. Hay un número de teléfono gratis para que usted pueda hablar con él, 1-888-727-8424. 1-888-727-8424 para que usted pueda llamar, y siempre enviando un abrazo muy fuerte a este grupo muy especial de personas que acompañan a Jason a través de facebook.com/Radio Nueva Vida Fans. Un abrazo muy fuerte, Jason. ¿Cómo te encuentras? Vaya, me encuentro bastante bien. Por acá me siento como que la vida anda sobre ruedas. Sí. No tengo ninguna arruga, ninguna pelota, ningún cráter en mi camino. Sí. Así que estoy muy contento. Gracias a Dios. Sí. Ayer pasé un ratito cuidando a mi nieto. Sí. Que su fue nietecito. algo, sí, muy, muy interesante. Sí. Él protesta mucho a veces, pero lo lindo es que se comporta muy bien y yo creo que es muy, muy inteligente, así que gracias a Dios. Será Señor, una vida bueno. muy, muy interesante para de abuelo nosotros. Y de nieto, ¿no, Jason? Gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios, qué bueno. Felicidades de parte de esta servidora y de todos nosotros aquí de Radio Nueva Vida y nuestra muy querida audiencia igualmente. Ser abuelo es algo sumamente importante. Muchas veces, mi papá decía, muchas veces ser abuelo, muchas veces parece más importante que ser padre. Y creo que hay mucha verdad en esto, ¿no? Muy interesante. Amén, eso. amén. Gracias a Dios. Aquí seguimos entonces. Una información muy importante a usted que está escuchando a Jason Poder para Cambiar. Este programa se retransmite a las 3 a.m., 3 de la madrugada, hora del Pacífico, solo aquí por su Radio Nueva Vida. Jason, un otro caso de una persona que le está haciendo una pregunta muy interesante. Dice lo siguiente: nuestro hijo ha sido siempre una persona muy correcta, muy buena de corazón, fue bautizado, nosotros somos una familia de cristianos, y mi hijo ahora acaba de cumplir 19 años, está en college, pero lo que nos ha sorprendido a mi esposa y yo es que regresó por primera vez por un feriado, regresó a casa por un par de días, y la primera cosa que anunció a mi esposo y yo, que se enamoró de una persona en este colegio. Y una vez más somos cristianos, no quiero rechazar a mi hijo, ni tampoco que mi ignorancia pueda ir en contra de él, pero tanto mi esposo como yo no sabemos qué hacer, no sabemos cómo reaccionar. ¿Es del mismo género? Sí. Se enamoró de una persona que es del mismo sexo. Sí, exactamente. Y no saben qué hacer. Bueno, en primer lugar tendría yo una pregunta. Si había tenido atracción hacia mujeres antes, porque puede ser que él simplemente esté entrando en una temporada de confusión. Y de hecho, está confundido, está
está tratando de encontrar su camino, y a veces igual como las sustancias, igual con las filosofías, igual con preferencias de género, uno comienza a explorar ideas cuando uno no se siente bien seguro. Entonces yo investigaría, no con el hecho, con el fin de tratar de cambiar su conducta, sino qué es lo que está pasando debajo de la superficie. ¿Por qué él está identificándose más en ese lado? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué pasó en su niñez? ¿Qué pasó en su adolescencia? Si había atracción antes, si él sentía una química antes, pero ahora no, puede ser un rechazo. Puede haber una plétora de razones por las cuales el muchacho está confundido. Pero yo creo que el deber de ahora más que nunca, la tarea para los padres no es condenar ni rechazar, sino investigar. Yo creo que eso sería la postura más apropiada. Investigar el por qué. La mamá escribió un correo electrónico muy largo, Jason, y dice, entre otras cosas, ella dice que cuando tenía de 15 a 16 años se enamoró mucho de una de las muchachitas de la iglesia, y estuvo como enamorada de ella hacia irse a college. Entonces esto por eso los padres están tan confundidos. Entonces la madre dice, no entiendo por qué de repente regresa para pasar un par de días con nosotros, y la primera cosa que dijo, estoy verdaderamente enamorado de una persona, de un hombre, de un muchacho de poquito 2 años mayor que yo, y había sido como novio, vamos a decir entre comillas, por 6 años de la muchachita de la iglesia. Y por eso la mamá y el papá se sienten tan confundidos. Pero, ¿se rompieron o qué pasó? No, ¿Cómo se rompió la relación? Dijo que él, inclusive cuando se fue a college, le había prometido a la muchacha que quería casarse con ella cuando tendría la edad suficiente para un casamiento, ¿no? Por eso los padres están tan confundidos y tan sorprendidos. Claro, yo también. Honestamente, yo también. Yo investigaría por qué. No acusaría, o tal vez usaría acusaciones como está loco, qué está pensando, cómo puedes herirle a ella. Sí. Simplemente, hijo, dime, ¿qué es lo que está pasando? Hay una confusión. ¿Qué es la confusión? ¿Desde cuándo comenzó la confusión? ¿Desde cuándo comenzó las dudas? Los padres tienen derecho de investigar el por qué. Sí. En todas las áreas de la vida de sus hijos. La palabra dice en Proverbios 22:6, dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo van a abandonar. O sea, es una promesa de Dios. Claro, eso no significa que serán perfectos durante toda la vida y que no se vayan a desviar. Significa que no van a abandonar los caminos de Dios. Sí. Entonces ellos han criado a su hijo en el camino correcto. Ahí está la conciencia de Dios. Entonces ahora lo mejor sería, hijo, explícame, o por favor investiguemos el por qué no te sientes tan seguro en el camino donde estabas y por eso desviaste de ese camino. Sí. ¿Por qué? Yeah. ¿Y qué tal la fe? ¿Qué tal la fe con el Señor? ¿Qué siente Dios hacia ti? O sea, yo buscaría respuestas bastante profundas, porque yo creo que la imagen que Él tiene, su identidad en Cristo Jesús determina mucho. Lo que pasa es que esa imagen para mí suena en crisis. Sí, interesante. No solamente su preferencia de género, sino su identidad en Cristo ya está en crisis. Sí, interesante. No de nuestro punto de vista, sino en realidad en su espíritu, en el espíritu de ese muchacho. Sí, gracias, Pienso Jason. yo. Gracias, Jason. Estoy absolutamente segura que tanto la mamá como el papá escuchan el programa, y inclusive pidieron que este día fuera
que nosotros hiciéramos esta pregunta. Gracias a Dios. Gracias, querida amiga, querido amigo, también por la confianza que tienen en Jason Friend, Poder para Cambiar, aquí por su Radio Nueva Vida. Número de teléfono, si usted quiere llamar, por favor, hacer su pregunta, 1-888-727-8424. Tenemos también una pregunta que muy interesante. Dice lo siguiente: Jason, tengo un caso muy importante de una hermana, hija de pastor, que al morir su papá, no deja trabajar a ningún líder nuevo que llega a su iglesia. Lleva ya 3 líderes que llegan para apoyar, pero se van todos desconsolados porque ella no permite que trabajen y no lo permiten crecer en la iglesia, ¿no? ¿Qué se puede hacer con esta persona? Ya sé que solo Dios tiene poder para cambiar, pero ¿cómo se le hace para llegar a esta hija y hacerla cambiar para que otras personas tengan la oportunidad de servir como su papá servía antes? Interesante esto, ¿no? Bueno, yo creo que la junta directiva es el cuerpo oficial para darle guía al pastor o a la pastora en este caso. Y si ella no sea sujeto a lo que es un cuerpo oficial bajo las reglas de las organizaciones sin fines de lucro, estoy hablando de reglas oficiales que el gobierno reconoce, tiene que haber una junta, tiene que haber un cuerpo oficial. Ese cuerpo, la pastora en este caso, tiene que rendirle cuentas a ese cuerpo. Si ellos están unidos, si la junta directiva, el cuerpo oficial y la pastora y el liderazgo están con un frente unido, lo mejor sería, si no le gusta, busca otra iglesia. Porque si no, sería dividir la iglesia. ¿Qué cosa? Sí. Entonces, no, pero la junta directiva seguramente tiene una opinión. Yo buscaría una voz o tal vez una oreja de uno de los miembros de la junta directiva. Eso sería lo más apropiado. Porque quién sabe, puede ser que los que se han acercado piensan que tienen dones y talentos y no tienen. Sí. Es posible que hay gente que aspira a subir al escenario simplemente porque le gusta y la pastora discierne que lo están haciendo por mal motivo. Entonces, para nada. Hay gente aún con talentos, Vania, que no deberían estar ahí hasta que Dios corrija el espíritu que uno tiene. Absolutamente. Aún con talentos y dones. Sí. Porque su motivo está más o menos. No es la voluntad del Señor, ¿no? Claro. Qué cosa. Ahora, Jason, este caso de ser, por ejemplo, la hija del pastor que falleció, en el caso de la junta directiva, cuando hay un familiar, ¿tiene alguna preferencia? Vamos a decir, como miembro, o la persona que es hija, en este caso, como miembro, ¿ella tendría que ser parte de la junta directiva o no importa? La pastora. Sí. La pastora normalmente sí es parte de la junta directiva. Sí. En cualquier iglesia, a veces el pastor o la pastora forma como el ejecutivo del cuerpo. Sí. O sea, la persona con más poder. No tiene que ser así. Pero yo, desde mi punto de vista, una iglesia debería funcionar como un equipo de tripulación. En primer lugar está el piloto. Sí. Y toda la tripulación está para apoyar la visión y la dirección que el piloto tiene de parte de la compañía que le ha entregado el avión, los equipos, el combustible y el visto bueno para volar. Y luego tiene que sujetarse a las torres aéreas de tráfico, en este caso el gobierno, igual en ambos, en aerolíneas y aviación, y también en las iglesias, tiene que sujetarse a una guía, sí, porque tenemos que jugar por las reglas, ¿no?
Y obviamente, ¿a qué? Con el fin de servirle a la gente, a los pasajeros. Sí. Porque eso le complace a Dios. Pero cuando hay mucha división y los pasajeros quieren dirigir el avión en otra dirección, no sirve. Sí, Entonces, sí. la tripulación está ahí para apoyar la visión en la dirección del piloto, y ojalá el piloto tenga motivos correctos. Sí. Entonces, igual como el pastor, ojalá que tenga motivos correctos. Pero si la tripulación discierne, mire, este piloto está desconectado, Sí. entonces apenas aterricemos, deshacemos el equipo y ya. No se hace en medio de un culto, sino aterrizamos el culto y luego Claro. tomamos la decisión. Qué ¿no? interesante esto. Entonces, en este caso, la pastora sería como el piloto, ¿no? Obviamente. Sí, Ejerciendo el papel de pastor piloto. y la pastora son como pilotos. Ya, Claro, qué interesante. están encargados por Dios para dirigir el vuelo. Ya, ahí está la respuesta, querido amigo, amiga. Esperemos que le hayan satisfecho. Sí, una cosa muy interesante, porque muchos de nosotros no teníamos idea de esto, ¿no? Gracias, Jason. 1-888. Sí, dígame. Sí, ahí está. Por eso a veces la gente que no está acostumbrada de sujetarse a autoridad no le gusta eso. Sí, no le gusta. interesantísimo eso. Sí. Pero hay chequeos, hay un sistema de rendición. Debería de haber Sí. un sistema de rendición de cuentas en cada iglesia. Sí, sí. Y si lo hay, entonces debería haber un procedimiento de autoridad y respeto a la autoridad. Ya. Pero Muy si no hay interesante. rendición de cuentas, es como la selva. Ya, qué interesante. Cada quien por su propia Ya. cuenta. Tengo un pastor delante de mí que está en los controles y diciendo sí. Qué interesante. Oh, Gracias, gloria a Dios. Jason. Gracias, exactamente. Gloria a Dios. Este es el podcast Poder para Cambiar. Visítenos en nuevavida.com. ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio@nuevavida.com. Exactamente, sus red de emisores de gran bendición a todos nosotros, ¿no? Amigo, amiga. Y recordando a todos, por favor, corra la voz. Poder para Cambiar con Jason Friend se retransmite a las 3 a.m., 3 de la madrugada. Regresando a su casa, del trabajo, saliendo a trabajar, usted puede, por favor, sintonizar su radio Nueva Vida y escuchar a Jason Friend. Ahí vamos. Un oyente del programa pregunta: tengo 32 años, Jason, ¿puedes darme algunos consejos sobre relaciones cristianas? No entiendo bien la pregunta, pero Jason sabrá. Relaciones cristianas, Jason. Repite la pregunta una vez más. Sí, Jason, por favor, ¿me puedes dar algunos consejos sobre relaciones cristianas? Me imagino que sea entre hombre y mujer. Me imagino que sí. Ya. Entonces yo creo que en realidad, Vania, Sí, en realidad las relaciones apropiadas entre creyentes y no creyentes delante de Dios no debería haber una distinción. sí. La gente dice, ¿qué? No. Mira, hay gente en la India, hay gente en la China, hay gente en Singapur, hay gente en África, hay gente que no sabe nada de la cristiandad, mucho menos de judaísmo. Son musulmanes, son hindúes, Sí. son budistas. Entonces, el concepto de relación entre dos seres humanos es aplicable universalmente. Desafortunadamente, las culturas interfieren mucho. Son como filtros. Lo que es apropiado en una cultura no es apropiado en otra cultura. Por ejemplo, si yo te saludo, te veo en Camarillo, donde está la sede, digamos, y yo te busco en la oficina y te encuentro, te doy un beso en la mejilla, no hay ningún problema. Claro. No hay Sí. ningún problema, porque en primer lugar hay una relación y tú eres latina y yo soy, bueno, no soy gringo, pero sí he llevado mucho tiempo viviendo en América Latina. Pero si hay una senadora, si una persona, una mujer senadora, aunque la conozco y me acerque, no le puedo dar un beso en la Claro, mejilla si es claro. norteamericana. Sí. Tendría que tener mucha conexión con ella Sí, sí. para poder hacer esto en público. Sí. Eso sería como
la gente diría, no, ellos son mejores amigos, o ya llevan mucho tiempo, o es familiar. Entonces, pero sí, aunque cuando yo conozco a una hermana en la iglesia, en América Latina voy y le doy, Dios le bendiga, y doy un beso, no hay ningún problema, nadie lo piensa 2 veces. Entonces, lo que es apropiado en una cultura es apropiado, tal vez no sea apropiado en otra. ¿A qué me refiero? Dios quiere que nosotros tengamos conexión emocional, conexión espiritual y conexión física, hasta donde se permite la madurez y lo apropiado de la relación. Entonces, si voy acercándome a mi boda ya estoy comprometido, ya tengo la boda planeada, hay gente, Vania, que dice ni el beso, ni pueden besarse antes de la boda. Para mí eso es un concepto foráneo. Y para la mayoría de los jóvenes, para la mayoría de la gente 50 años para abajo, eso es foráneo. Sí. Pero hay gente que piensa que no. Entonces, pero ¿qué opina Dios? Bueno, Isaac le dio un beso. Le dio un beso a Rebeca bien antes de su boda. Entonces, yo pienso que nosotros deberíamos discernir qué es apropiado en la relación emocionalmente, espiritualmente y físicamente, según el estatus o el compromiso, ahí está la palabra, el compromiso de la relación. Entonces, si estoy comprometido con mi esposa, todo. Sí estoy comprometido con mi hija, pero ciertas cosas son apropiadas y otras cosas no son apropiadas. Sí. Entonces, pero la conexión emocional, la conexión espiritual está bien. Pero hay gente que aún se pasa de la raya en cuanto a su relación con su hija o su hijo, porque tiene mamitis o papitis, y ellos facilitan eso cuando deberían preparar a su hijo para que no sea dependiendo de que esté dependiendo de su papá o su mamá, sino que vuele como ave, como debería volar. Entonces, todo depende de lo apropiado en cuanto a la relación delante de Dios bíblicamente, y el problema es que cada quien tiene su filtro cultural que está utilizando para interpretar la Biblia. Ahí está la mayor. Por eso la gente dice, eso es inapropiado. Claro, sin su cultura y sus lentes por las cuales está mirando o leyendo la palabra de Dios. Cada quien tiene su lente que utiliza para leer la palabra de Dios. Y también, Jason, cómo es importante la persona tener sentido común en la vida, ¿no, Jason? Uh-huh. Porque a veces puede que la persona no conozca suficiente de la Biblia, pero ejerciendo su sentido común nunca va a perder. Claro. Nunca va a ser algo equivocado, ¿no? Claro, hace 2000 años jamás podríamos tener un programa como este, tú y yo. Imagínese. Yo, hombre, tú, mujer. Eso sería como la gente nos rechazaría totalmente. Sí. Porque la cultura no se permitía para nada. Yeah. Mira lo que dijo la samaritana con Jesús. ¿Cómo es que tú, siendo judío, me estás hablando a mí como mujer, como samaritana? Yeah. No solamente ella tiene prejuicios, sino había una división entre sexos. Sí. Entonces, pero mira cómo, y la gente que utiliza ese filtro podría decir que, ¿cómo un hombre y una mujer en el mismo programa? ¿Cómo? No, eso no es bíblico, pero nadie lo dice, porque su cultura ha cambiado tanto que sus lentes no lo ven igual. Yeah. Yo para decirte la verdad, yo no sé si ha evolucionado. Yo creo que no. Pero que ha cambiado, sí, ¿no, Jason? Sí, ha cambiado. Que ha cambiado, mucho. Sí. Y gracias al Señor, ya hace 100 años, la gente veía las cosas diferente, y ya los hombres y las mujeres son más maduros en ese sentido. Claro, siempre va a haber ciertos asuntos. Entre dos solteros puede haber una atracción, pero hay más madurez generalmente hablando. No es que eso nunca pase, pero generalmente yo creo que la sociedad
está caminando con más madurez. Sí. Se está concientizando más el hecho de que deberíamos tratar a las mujeres con respeto. Hace 50 años las mujeres tenían que aguantar cualquier comentario acerca del cuerpo, el look, etcétera, etcétera. Ya se sabe que no se permite. Tal vez se dice o se hace, pero está contra la cultura. Entonces hay ciertas cosas que pienso que hay una buena madurez. Exactamente. Sí. Muy interesante esto, Jason. Para muchas personas que inclusive están pasando por esta duda, ¿no? Repito el número de teléfono, querido amigo, amiga, 1-888-727-8424. También la mamá de una persona, y esta persona tiene 25 años. Entonces la mamá dice, Jason, ¿es correcto que un cristiano se case con una persona no cristiana? Ahora dice, abre un paréntesis la señora, porque la mamá quien escribe esta pregunta, y dice, la persona con quien él quiere casarse es católica, de familia, pero no practicante. Entonces esta es mi duda, dice la mamá, si es correcto que mi hijo cristiano salga de nuestro hogar y se case con una muchacha que no es cristiana. Sabes que, y no quiero desrespetar a la oyente que nos escribió. Sí. No quiero. Sí. Pero esa pregunta me hace sentir como a Jesús cuando los fariseos le hicieron una pregunta, porque es como que está esperando que le condene a su hijo o algo o a ella, y es difícil. Entonces lo voy a decir oficialmente de esta forma. Otra vez no represento Radio Nueva Vida ni las Asambleas de Dios con esta respuesta, solo Jason Friend, ni Vanya. Tú puedes secundar, Vanya, pero es opción tuya. Absolutamente, sí. Yo nunca diría que es correcto o incorrecto, jamás. Sí. Yo puedo decirle que conviene o no le conviene. Sí. Entonces eso depende. Puede ser que le convenga, puede ser que no le convenga. No la conozco. Y la razón por la que yo digo que para mí la prioridad en una relación nunca ha sido que sea creyente, sino que sea una persona íntegra en primer lugar. Y ojalá en segundo lugar creyente. Y hay gente que se ofende. No, tiene que ser creyente. Mira, no sabes cuántos creyentes engañadores, mentirosos, gente con adicciones, gente que le miente a su familia, abusa a sus hijos, pero van a la iglesia. Ay, sí, Jason, por amor no, hombre, qué va. No, yo prefiero tener una persona íntegra, moldeable y en segundo lugar creyente. Porque si es una persona íntegra, eso significa que es moral, es decente, y dice la verdad, sirve a los demás. Y eso sí es lo que uno necesita como esposa o como esposo. Absolutamente. Una persona íntegra. Entonces, yo sé que es una trampa, yo sé que queremos que todos seamos cristianos, y eso es por lo cual yo estoy en el ministerio, para evangelizar. Pero en cuanto a la pregunta, yo creo que el número uno es integridad. Absolutamente. Yo creo que es una respuesta excelente para muchas personas que hasta este minuto tenían dudas acerca de esto. No, yo quiero que mi hijo se case con una cristiana. Pero la integridad, ¿dónde la pone? ¿No? Claro. Imagínate, yo absolutamente estoy totalmente de acuerdo contigo, si puedo opinar. Totalmente. ¿Qué pasa si esa mujer dice que, bueno, yo no soy cristiana, pero acompaño a mi esposo a la iglesia? Absolutamente. Acompaño, voy con él, lo amo, voy a crear a los hijos si quieren, en la iglesia, está bien. Pero si creó en catolicismo, por lo menos no estamos hablando de una religión foránea, estamos hablando de una religión que crea lo mismo. Trinidad, Jesús, Padre Celestial, los apóstoles, discípulos, la Biblia, el Nuevo Testamento. O sea, hay mucho que tienen en común, en vez de es de otra religión. Otra religión sería budista, sería conceptos foráneos, pero por lo menos está
con estatutos iguales. Trinidad, Jesús es el Salvador, Él es Dios, nació de una virgen. Son cosas primordiales que nosotros creemos. Solo la gente que no cree en esto, diría yo, que es de otra religión. Sí. Muy interesante. Es mi posición. Muy interesante la respuesta. Y hablando de esto, sabes que hoy, muy tempranito en la mañana, una persona llamó y dijo lo siguiente: hermana, por el hecho de que trabajo durante el programa de Jason y quisiera saber la opinión de él con respecto a esto. Muy, muy interesante. ¿Qué dice la Biblia? Un hombre que llamó a un señor cristiano y dice, la pregunta de él es: ¿qué dice la Biblia? Porque no estoy muy seguro si interpreté bien lo que leí. ¿Qué dice la Biblia sobre el matrimonio entre diferentes culturas, entre diferentes razas? Palabras de él. Muy buena pregunta. Claro, buena pregunta. Uno tiene que entrar con los ojos pelados, como decimos, porque la diferencia cultural es lo que realmente puede impactar mucho. La experiencia de vida también puede impactar. Hay 6 áreas de la vida que yo siempre exijo que los que van a casarse estudien o se sujeten a la consejería. Lo financiero, la intimidad, la dirección general de la vida, cómo vamos a criar a los hijos, espiritualidad y dónde están los límites de la familia extendida, hasta dónde vamos a dejar que se metan. Entonces son 6 áreas que abarcan aún mucho más cosas, pero ya introduciendo más complejidades como diferencias de cultura, es como aumentar la mezcla, la ensalada tremendamente. Yo no creo que la Biblia hable nada acerca de, tú no deberías casarte con una persona de otra cultura. La Biblia advierte que nosotros seamos con yugos desiguales espiritualmente, porque no nos conviene. Oiga, Jason, es la diferencia. Qué cosa muy importante e interesante, porque aquí al pie del mensaje dice: él es la persona que está preguntando, él es católico y la novia es maometana. Entonces pienso, qué difícil tiene que ser esto, ¿no? Claro. Y qué complicado, ¿no? Claro. Claro. Él es católico y la señora, la esposa, la novia más bien, es maometana. Yo te digo sinceramente... entonces sería como de Islam, ¿no? Sí. Sí, sería Islam. Sí. Viene de Mahoma, claro, ¿no? Uno... Yo siempre pienso, Vania, que la pareja que siente el deseo de unir su vida tiene que entender lo que espera Dios de esa unión, en primer lugar. Sí, señor. Y en segundo lugar, alinear las piezas en la prematrimonial, la consejería prematrimonial, cubriendo las áreas que acabo de mencionar. Porque Dios ha establecido el matrimonio como un instituto, una institución para toda la humanidad, no solamente para la iglesia, sino para toda la humanidad. Por eso todos los países honran lo que es el concepto de matrimonio. Cuando uno va a la India, esta es mi esposa, se entiende la función del matrimonio. Es un pacto eterno entre los dos, o hasta la muerte. Igual en la China, igual en Cuba, igual en Corea del Norte, donde el gobierno es más ateo, igual la Rusia, igual se entiende el concepto. No es exclusivamente cristiano o judaísmo, sino es universal porque Dios lo ha establecido. Entonces, cada pareja tiene que entrar con estos conceptos, alinear la pista de aterrizaje bien, si no van a tener 2 aviones despegando en 2 direcciones separadas. Y en su opinión, Jason, ¿a usted le parece este específico caso que la persona llamó hoy tempranito, no? Las posibilidades de que sea una pareja feliz, de una pareja que, imagínate, para educar los hijos,
¿no? O entonces la cuestión de uno va a una iglesia y otro a la otra. Tiene que ser algo muy complicado, Jason. Claro, tiene que ser muy complicado. Y todo depende de su experiencia de vida, en qué iglesia se crearon o templo. Sí. ¿Cómo vamos a crear a nuestros hijos? Sí. Si van a ser birreligiosos, sí, o si van a ser de una sola religión. Todo depende del enfoque que le van a dar. Pero para decir que no sea la voluntad de Dios, todos tienen que ser cristianos. Entonces, eso sería muy problemático a lo que es el primer mandato de Dios. Sí. Que seamos fecundos. Y no, si solamente los cristianos están multiplicándose, la creación se muere, porque nosotros no podemos multiplicar a una velocidad suficiente para mantener ese mandato. Dios quiere que toda la creación se multiplique. Toda la creación se multiplique. Las abejas, las ovejas, los animales, todo. Él quiere que todo se multiplique. Es un mandato, es el primer mandato que le dio a la humanidad a su creación. Entonces, si solamente pensamos que no, solamente la manera cristiana es la correcta, eso va en contra de ese primer mandato. Sí, Dios quiere que haya fruto. Claro, sí, primordialmente, ¿no? Que claro. Interesantísimo. Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar. Te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una pregunta para Jason Friend, recuerda que la puedes enviar a radio@nuevavida.com. Aquí estamos, queridos amigos. Muchas gracias una vez más por su participación con Jason Friend, Poder para Cambiar, a través de su radio Nueva Vida, lunes a viernes, a este mismo horario. Y usted sabe que este programa, si es nuevo escuchando Radio Nueva Vida y Poder para Cambiar, programa es retransmitido a las 3 a.m. hora del Pacífico. Usted está saliendo a trabajar o regresando de su trabajo. Qué bueno que está escuchando Poder para Cambiar con Jason. Acaba de entrar aquí en mi teléfono celular, Jason, una pregunta muy interesante. Yo soy católica, mi esposo cristiano. Uh-huh. Y está bien que mi esposo, como cristiano, pregunta del esposo a ella, ¿no? A su esposa. Uh-huh. ¿Está bien que mi esposo venga conmigo a la misa? No hay ninguna ley contra eso. No, yo no veo ningún problema moral. No veo ningún problema con él asistiendo. Claro. Mi pregunta para ella sería, ¿está bien si ella le acompaña a él? Ella dice que lo acompaña a él a su iglesia. Bueno, entonces yo no veo ningún problema con... Sería bueno que los dos se sienten después y practiquen la diferencia, qué es lo que sintieron, qué percibieron en cuanto a la presencia de cosas así. Y hablar transparentemente. ¿Por qué? Etcétera. Explorar la diferencia y yo creo que ahí va a haber una buena charla. Eso sería profundizar mejor la relación entre ellos dos, pienso yo. Aquí hay una segunda línea que dice lo siguiente. Muy interesante esta pregunta para muchas personas que le están escuchando a Jason. Uh-huh. Es muy interesante que ella... Sí. Nos escribió y no él. Ella lo escribió. Sí. Sí, ella está escribiendo. Sí, es oyente. Ella es y oyente, él también. Él también es oyente. Pero hay una pregunta acerca de el cristiano. O todos los cristianos evangélicos que te están escuchando, Jason, la cuestión de la Virgen. ¿Por qué tanta duda o entonces por qué tanto alboroto alrededor de la Virgen? Dice ella, la esposa. Bueno, yo pienso que hay una convicción, y una de las convicciones viene a través de lo siguiente. No se necesita un intermedio entre nosotros y Dios. Sí, antes sí se ocupaba.
era el sumo sacerdote que se metía en el lugar santo, intercedía una vez por año por su pueblo, y cada quien hacía un sacrificio. El pobrecito animal tenía que morirse, tenía que derramar sangre en el altar. Había muchas maneras para que nos acerquemos o para que estemos bien. Ahora, con la muerte de Cristo, que fue el último sacrificio necesario, que podemos clavar nuestros pecados a la cruz de Calvario, ya no se ocupa, no se necesita un intermedio. Entonces, este concepto se ha mantenido en la Iglesia Católica. Entonces, por eso la gente busca a los santos, busca la Virgen. Pero los evangélicos no son exentos, porque ellos también buscan un intermedio. Se llama el pastor, se llama el evangelista, que tiene mucha fama en cuanto a sanar a la gente. Entonces ellos buscan, anhelan que le ponga la mano, ora por mí, porque tú tienes un acercamiento mejor que yo en cuanto al Señor. Entonces nosotros siempre buscamos una manera más corta, más favorable para alcanzar el oído de Dios. Cuando en este caso las dos religiones se equivocan, en mi opinión. Podemos cada quien acercarnos al Señor y no necesitamos. Claro, es bueno que nosotros oremos unos por otros, porque ya eso emocionalmente me ayuda a cargar con las pesas figurativas, o el peso figurativo que yo llevo en mi hombro por mi hermano. Yo creo que eso es bueno. También Dios escucha las oraciones de los que interceden. Son cosas buenas. Pero un intermedio porque no soy suficiente, no, ahí se equivoca. Y la gente es testigo. En cada servicio, cada culto, cada campaña, cada cruzada, cada conferencia, cuando yo oro al final, le digo a la gente, póngase la mano sobre el lugar afectado en tu cuerpo, porque Dios va a usar tu fe. Sí. Ponte la mano sobre el lugar afectado en tu cuerpo. Entonces, si tiene problemas cardíacos, sobre el pecho. De la cadera, sobre la cadera. Sobre la rodilla, y tú te vas a poner la mano y vamos a orar juntos, y Dios va a sanarte por tu fe. No por mi fe, sino por tu fe. Entonces, quiero entrenar a la gente que no tiene que buscar un intermedio, que vaya directamente a la fuente. Es mi convicción, es lo que yo sugiero. Y por eso hay tanto alboroto entre los evangélicos y los católicos, porque los católicos insisten que ella tiene el oído de Dios, y los evangélicos dicen que no tiene que buscar un intermedio, tú puedes ir directamente a la fuente. Ahí está el alboroto a grandes rasgos. Pero esto es fabuloso, Yo me sentía un poquito hasta culpable, porque muchas veces la persona llama y dice, hermana, ¿puede orar por mí? Entonces yo le digo, ¿ya usted oró por usted misma, hermana? No, lo que pasa es que necesito que ore por mí. Y eso está bien. No, pero está un momento, bien, siempre y cuando no te pongan como intermedio. Sí, eso, intercesión ya no es necesario. Bueno, sí es necesario, pero ponerte al nivel como que tú tienes más autoridad que yo para acercarse a Dios, eso es un concepto erróneo. Exactamente. Es lo que estoy diciendo. Pero sí, la intercesión es necesaria. Bueno, porque somos iguales, es el punto. Pero la intercesión es necesaria ¿cuándo? Cuando estoy intercediendo por la salvación de fulano. Cuando alguien me escribe y dice, yo tengo cáncer, entonces propaguemos la palabra. Todos oremos por fulano porque tiene cáncer. Pero cuando dice, mire Jason, ya sé que tú eres un evangelista famoso, Dios te ha usado muchas veces, y comienza a levantarme, ya sé que, mira amigo, no vivo en ese pedestal. Sí. Yo no merezco ese pedestal, porque tú y yo somos iguales delante de Dios, pero claro, te voy a acompañar en cuanto a la oración. Pero si tú estás buscando favor con Dios, no lo busques a través de tu servidor, sino búscalo directamente con Él, porque eso le complace al Señor. Según Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo se expresa la fe? Yendo directamente a la fuente. Interesantísimo esto. Pero yo nunca descartaría la importancia de la intercesión. Es muy necesaria la intercesión, es imprescindible, pero mi punto es que no elevemos
El problema es que la Virgen ha sido elevada a un estatus que ella misma diría, no me ponga ahí en ese pedestal. Exactamente. Yo vengo de familia católica y tú sabes que cuando recibí el Señor en mi corazón por primera vez, tú sabes que yo no me sentía como deserving. Yo digo, ¿cómo no? Absolutamente. Vamos directamente con el Señor Jesucristo. Por eso cuando digo que no hay intercesión, es en este sentido, de que yo no tengo que orar por, vamos a decir, Santa Isilda. ¿Me entiendes? O sea, no es necesario. Yo voy directamente con Jesús. Claro, vas directamente a Jesús. Absolutamente. Claro. Pero quiero subrayar el asunto también que los evangélicos no son exentos porque lo hacen también. Ellos veneran mucho a los evangelistas, a los profetas, los que sanan, los que predican, los que tienen plataforma grande. Ellos no son exentos. ¿Por qué hacemos La esto? única diferencia es que uno está vivo y el otro está muerto. ¿Por qué hacemos esto, Jason? Porque es algo sumamente importante. Porque los seres humanos necesitan ídolos en su vida. Sí. Necesitan aspirar a algo mayor. Cuando Dios dice, no ocupas ídolos, no ocupas imágenes, no ocupas estrellas, me necesitan, me ocupan nada más. Pero nosotros, claro, pero sí necesitan, como comunidad, nosotros, pero nos pasamos. Sí. Es el asunto. Sí, qué interesante esto. Yo creo que esto es fundamental para muchos de nosotros. Especialmente que venimos de, vamos a decir, no solamente el catolicismo, pero me imagino que otras religiones en el mundo, este mundo es tan inmenso, ¿no? Que acaban de recibir el Señor Jesucristo y sepan que el Señor es Dios. Y vamos directamente con Él. Claro. Ay, increíble. Claro, y otra cosa muy importante, cuando yo tengo una crisis en mi vida y necesito un milagro, yo no llamo a mi amigo Dante Gebel, ni a Claudio Freyson, a Carlos Anacondia, a los que yo respeto más su ministerio, quienes son en Cristo Jesús, sino, ¿sabes quién busco yo? A mis amigos humildes en Cuba. Sí, los que no tienen plataforma pero saben orar. Sí. Totalmente. Entonces yo no busco a la estrella, yo busco al individuo que me van a unir en oración, que pueden llevar parte de la carga mía. Es lo que es quien yo busco. No por estatus, sino por su deseo de verme sano. Y hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre poner una persona en pedestal y guerrear por otra persona, pienso yo. Wow, realmente es viviendo y aprendiendo, ¿no? Gracias a Dios. Tenemos una persona en línea también que quiere hablar con Jason. Amigo, adelante por favor con su pregunta. Por favor. Sí, aló, Jason, Vania. Hola. Amén. Qué gusto me da escucharlos. Igualmente. Qué lindo. Pues tengo una pregunta que estaba escuchando el programa y estaban hablando pues de las parejas de diferentes religiones, pero esa pues no era mi pregunta, pero seguí escuchando y tocó el tema de el intermediario pues entre Dios y el hombre. Entonces dije yo, esa es mi pregunta que yo quiero hacer. Yo en mi vida pasada pues he cometido errores, he cometido pecados, por decirlo así, que a veces me traen memoria, me traen recuerdo de lo que yo hice, pero entonces la pregunta ¿es algo que yo tengo que consultar con el pastor de la iglesia o directamente con Dios, pedirle perdón? Y lo he hecho, pero a veces me trae memoria eso, lo que he hecho anteriormente, y pues yo quisiera ser libre de todo eso, porque mi deseo es servirle a Dios. Estoy yendo a la iglesia, asisto a la iglesia, pero no avanzo. Muy Entonces, bien. Aquí está mi pregunta para ti. Aquí está mi pregunta para llegar al grano, para ir al grano. ¿Cuántas veces piensas que Dios quiere que te golpees por lo que hiciste? Cuando traigo a memoria lo que yo hice, pienso que no he recibido, o sea, no he sido tal vez genuino con pedir perdón, o no sé,
Pienso que vuelvo a preguntarte, ¿cuántas veces piensas que Dios quiere que te golpees por lo que hiciste? No, pues ninguna. Ah, bueno, entonces si Dios no quiere, el creador del universo, y yo creo que todos que estamos escuchándote estamos de acuerdo con lo que dijiste, que no hay nadie, tal vez hay una persona que no está de acuerdo contigo. ¿Sabe quién es? Tú. Porque lo sigues haciendo. Entonces, si el creador del universo dice, ya basta, me pediste perdón, te había perdonado, pero sigues con eso, la pregunta es, ¿por qué sigues con eso? Porque no es algo orquestado por Dios, sino es algo orquestado por Satanás o por tú. Ya, entonces tú tienes que determinar por qué lo estás haciendo. Sí, será a veces me imagino que es porque estoy en medio del ambiente del que me ha perjudicado anteriormente y tal vez eso me afecta cuando eso se acerca a mí. Entonces yo quiero huir de eso, pero al mismo tiempo me trae lo mismo otra vez. Una pregunta, amigo, y te pregunto con todo respeto. Sí. ¿Ahora estás viviendo o caminando cerca o dentro del pecado? Por decirlo sí, tengo 23 años con la que yo podría decirle mi pareja, que no estamos casados, estamos en fornicación, y eso creo que me ha afectado a mí en mi caminar cristiano, porque es un pecado que vengo caminando en él. Claro, mira, tú puedes buscar la liberación hasta que estés igual como tomate roja en la cara. Pero si no corriges lo que va contra tu conciencia, vas a seguir sufriendo. O, peor aún, se rompe la conciencia y te tiras de pies a cabeza. Y eso nunca es recomendable, porque la persona siempre termina mal. Entonces mi pregunta, desafío sería, ¿por qué no te casas con ella? Bueno, ahorita he tenido problemas con los pasaportes porque se tardan mucho, pero ese es mi propósito, casarme y pasar a ese otro nivel, porque pues en el ministerio donde yo estoy es un ministerio pues que es bueno, y pues yo he conocido que ese es un obstáculo que a mí no me permite avanzar. Bueno, entonces sí, dos cosas pienso yo. En primer lugar, yo iría al condado, preguntándole al condado, ¿qué tengo que hacer para casarme con esta mujer? ¿Qué ocupan ustedes? Yo nunca he sido casado antes, ¿correcto? No. Muy bien, ella tampoco. No, ella tampoco. Muy bien, entonces yo buscaría el consejo del condado y yo iría directamente al condado para ver qué tengo que hacer para casarme con ella. En segundo lugar, si te dicen un montón de cosas y requisitos que por el momento es imposible, iría directamente al pastor y decirle, mira, estamos en el proceso de casarnos en el condado, oficialmente en el gobierno, pero mientras tanto, ¿qué arreglo podemos hacer para que nos case espiritualmente? Tal vez el pastor haga algo. Tal vez el pastor arregle algo. Bueno, no es mi denominación, no es mi iglesia, yo no soy tu pastor, pero ahí está, yo creo que el próximo paso. Y así no tendrías que hablar mucho, ni darle mucha vuelta a la condenación continua. ¿Entiendes? Pero sí. Mientras no soluciones esto, yo puedo orar por ti para que Dios te libere, pero mañana vuelve. ¿Es un para qué? Porque tu conciencia, para mí, te aplaudo, amigo. La gente debería tener una conciencia más como la tuya, que dice que, mira, yo sé que estoy mal delante de Dios. Yo sé que pero si has dejado de pecar, si dejaste el pecado en el pasado, ya te casaste con tu mujer y te sigues golpeando, yo te voy a preguntar por qué te sigues golpeando, porque no es la voluntad de Dios, pero no es tu caso. Tu caso es sí.
estás bajo la conciencia espiritual que tienes en los caminos de Dios y por eso te sientes como un gusano. Esto es todo por hoy en el podcast Poder para Cambiar. Gracias por escuchar la entrega de hoy. Recuerda que si tienes una pregunta para Jason Friend, puedes enviarla a radio@nuevavida.com. Hasta la próxima.